Hola queridos vecinos y amigos de Villanueva la Blanca. Os invito a un viaje. Un increíble viaje, en el que descubriremos la desconocida historia de nuestro pequeño pueblo, sus misterios, y las importantes familias que poblaron Villanueva a lo largo de los siglos. ¿Comenzamos el viaje? Lo primero que debemos hacer es ponernos en situación. La fecha exacta en la que surgió Villanueva es muy difícil de saber. Se sabe que se ocupó en tiempos de la reconquista de la península, allá por los siglos 8 al 10. Veamos una pequeña explicación histórica. Tras la conquista musulmana del año 711, la mayoría de la península ibérica estuvo controlada por el Islam. Será en la región de Asturias donde surja el primer núcleo rebelde cristiano, dirigido por Pelayo. Los asturianos consiguieron en el año 722 la victoria en Covadonga, considerada el germen de la reconquista. Hacia el año 800 el reino de Asturias se había extendido casi hasta la línea del Duero, estableciendo su capital en Oviedo. Navarra era otro importante núcleo de resistencia, mientras que el territorio que llegaba hasta el río Ebro formaba la marca hispánica controlada por el Imperio Carolingio. En el siglo XI el Reino de León se extiende hacia el sur controlando toda la tierra de Campos, momento en el que Castilla se constituye como reino con Fernando I. Durante el siglo VIII, se producen las incursiones árabes a la península. Los cristianos van perdiendo batallas y mucho terreno en poco tiempo. Esto provoca que los cristianos se replieguen hacia la cornisa cantábrica, bajo el refugio de las montañas. A partir del año 750, comienza la llamada reconquista de los reinos cristianos visigodos. El califato de Córdoba va retrocediendo terreno, y es cuando estas tierras en las que nos encontramos ahora, empiezan a ser repobladas. Fueron tiempos complicados. Las batallas son muy cruentas, y toman tintes épicos que han llegado a nuestros días. Son tiempos del Cid campeador, el gran héroe burgalés. Muchas zonas fueron arrasadas, y las zonas recuperadas aún se sienten amenazadas por los árabes. Pero ahí surgieron las figuras de los monjes repobladores. Ellos fueron los primeros que se atrevieron a descender de las tierras del norte de la península. Empezaron a ocupar las tierras abandonadas y a formar centros religiosos. Abadías, iglesias, monasterios. Empezaron a fundarse por estas tierras castellanas. Esto provocó que más colonos cristianos fueran repoblando estas tierras, bajo el auspicio de los monjes, y ayudados por el trabajo que se movía en torno a estos centros religiosos. Veamos cómo era la vida allí. La mayor parte de la población medieval era rural, habitando en granjas o pequeñas aldeas. Muchas de estas pertenecen a la Iglesia, pues los monasterios son los grandes propietarios de tierra del momento y también los responsables de la rotulación de muchos territorios baldíos. En las posesiones de los monasterios trabajan campesinos dependientes, que deben pagar un alquiler por labrar el terreno. El pago podía ser realizado en metálico o en especie, siendo habitual entregar animales o productos de la tierra. Pieza fundamental de la granja era el granero. En él se almacenaban las reservas de trigo y otros alimentos, además de ser guardados allí los ingresos y diezmos pagados al monasterio por los braceros. El encargado del granero era el cerador, quien debía además administrar las reservas de grano, entre otros menesteres. La granja del monasterio también podía tener un edificio muy característico, el palomar. De estructura cilíndrica, en sus paredes había cientos de nichos, en los que se refugiaban las palomas. Además de las palomas, otros animales habitaban en las granjas.
Vacas, cerdos, gallinas, mulas aportaban alimento o fuerza, mientras que los animales domésticos como perros o gatos acompañaban a las familias. La vida en la granja estaba marcada por la actividad económica, pues se trabajaba desde la salida del sol hasta su puesta. Solo las obligadas pausas y fiestas religiosas rompían el ritmo del trabajo constante, necesario para la supervivencia. Y es aquí cuando Villanueva surge. Pero no apareció primero el pueblo en sí mismo, sino un centro religioso. Ese centro religioso estaba formado por una pequeña ermita semi-escondida en las faldas de nuestro monte, y unas tierras de labranza alrededor. El sitio que eligieron fue debajo de la Peña Elías como la conocemos actualmente. Aún se pueden ver los cimientos de la ermita y restos de piedras en la zona. Fue un lugar estratégico. Una zona alta, con buena visión periférica y resguardada, con muchas tierras de labranza alrededor. A este lugar se le llamó de la siguiente manera: San Andrés de Labrero. Primero surgió esta ermita de San Andrés, y poco a poco, más campesinos fueron llegando, y empezaron a construir el pueblo al lado. A este nuevo pueblo lo llamaron Villanueva de Labrero. Su traducción sería algo así como Granja Nueva de Labrero. El oficio de abrero viene de ladra. El ladra era el lugar donde el labrero, que solía ser el pastor del pueblo, cuidaba del ganado comunal mientras el resto de los vecinos trabajaban en el campo. El labrero era un oficio que se hacía por turnos, para que todos los vecinos trabajasen sus tierras, y estos así, le dejaban su ganado al cuidado del labrero. Hemos visto que nuestro pueblo tenía un nombre distinto al actual, el cual se instauró a finales del siglo XIX y comienzos del XX como Villanueva la Blanca. Era el sobrenombre por el que se la conocía, y se debía a que al estar en una situación elevada del terreno, y con los primeros rayos de sol del día, sus blancos sillares reflejaban gran cantidad de luz solar, dándole esa luz blanca especial. Al ser visible desde muchos otros pueblos de alrededor, se acabó ganando ese sobrenombre de la Blanca, no sabiendo muy bien por qué se cambió después de tantos siglos. El nombre original de Villanueva de Labrero, escrito junto, por error de escritura, fue por el que se la ha conocido en toda su historia, apareciendo como tal, en la carta fundacional del monasterio de Oña en el año 1011. En esa fecha también aparece el lugar de San Andrés de Labrero, pero dice que ya está despoblado, y fue donado al monasterio de Río Seco. Así que parece ser que los campesinos fueron formando el nuevo pueblo anexo, abandonando el centro religioso de San Andrés, allá por los siglos X al XII. Villanueva de Labrero aparece en el censo llamado Becerro de Beetrías del año 1354. En dicho censo se describen los señores del pueblo y sus posesiones. Pero Villanueva poseía un régimen especial, la vedría. Esta consistía en que los vecinos del pueblo elegían al señor que decidiesen libremente, a cambio de protección. Eligieron a la familia más poderosa de la época, los Velascos. Más concretamente a Pedro Fernández de Velasco y su hermana María. Dicho Pedro Fernández fue el señor de Medina, constructor del Alcázar, y mano derecha del rey en la merindad de Castilla Vieja. Además de a estos señores naturales, como se decía, se pagaban impuestos al rey.
En este caso, existían tierras de otros señores también. Los hijos de Ferran Sánchez de Villarías, la Hermandad de San Juan de Acre, o Malta, y una tierra encartada. Los impuestos que se pagaban iban, desde pagos en maravedíes, o en especie con almudes de trigo, de cebada, de pan, gallinas, y hasta derecho a un vaso de agua. A continuación vamos a hacer un repaso por el tesoro artístico que sin saberlo poseemos. Es la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Esta enorme iglesia renacentista de 3 capillas fue construida en el siglo XVII. Posee un altar barroco en el que aparece San Pedro, Santa Lucía y San Pablo. Las policromías de las bóvedas de crucería son espectaculares. Hay un secreto que poca gente sabe, y es que la torre de la iglesia fue construida por un maestro muy famoso de su tiempo, Juan de Neveda, arquitecto del rey, y constructor de grandes obras, como el claustro del monasterio de Río Seco. En la capilla de la epístola se conserva la lápida fundacional, que dice que perteneció a Ana Barona. Lo curioso es que dice que mandó construir esta capilla a la justicia real de estas merindades. Justo al otro lado, nos topamos con la capilla del Evangelio, dedicada a Nuestra Señora. En ella podemos ver 2 tumbas de la familia Fernández de Brizuela, Pereda. Esta capilla la mandó hacer Juan Fernández de Brizuela, abad de la abadía seglar de Tabliega. En ella están enterrados, aparte del abad, el noble don Pedro, escudero del rey, y su mujer Juana de Pereda. Lo más curioso de estos sepulcros es la cantidad de refranes y lemas que están esculpidos. No perdáis la ocasión de leerlos. Como muestra, un botón. Más valen ayunos con oraciones que obras de caridad. Es mejor que salpicones, si decimos la verdad. En el suelo se ve una preciosa lápida con una mano y un báculo, que creemos que puede ser la del abad fundador de esta capilla. La capilla del Santo Cristo es bastante buena artísticamente. En ella aparecen un magnífico Cristo crucificado, acompañado con pinturas de los profetas Isaías y Jeremías. Las magníficas pinturas bajo los pies del Cristo fueron realizadas por un maestro riojano de la época, en el siglo XVII, el pintor cartujo Fray Diego de Leiva. En ella se muestran pasajes de la Dolorosa, la Piedad, y diversas pinturas de la Pasión. Parece ser que nuestra iglesia entraña más tesoros de los que nos pensábamos. Verdaderamente es una pequeña joya del Renacimiento. Estos escudos están en un magnífico palacio renacentista junto al cementerio. Son las armas de los Fernández de Brizuela y Pereda. Es la misma familia que está enterrada en la capilla de la iglesia cercana a este palacio. Esta familia tuvo varios hijos notables, pero uno destacó: Pedro de Brizuela Pereda, comisario de la Real Armada del Mar y proveedor general. En uno de sus viajes, fue apresado por piratas moros y murió abandonado sin rescate en Argel. En su memoria sus hermanos Ambrosio y Antonio
fundaron la Capilla del Cristo en su honor. La familia está enterrada en una cripta debajo. Otro miembro notable de este linaje fue Lorenzo Fernández de Brizuela y Fernández del Campo. Este último apellido les sonará a los bilbaínos. Este hombre, nacido en Villanueva, llegó a ser paje del rey Felipe IV, y caballero de la Orden de Alcántara en 1658. Varios miembros de la familia pertenecieron a esta orden de caballeros y lo reflejaron en su escudo, como se puede ver en lo alto de la Capilla del Cristo. Este escudo lo podemos encontrar en las primeras casas de la calle San Pedro. Son las armas de la famosa familia en la época, los de la Peña. Junto al escudo hay una inscripción. En ella dice que esa obra se hizo en 1779, por don Antonio Ruiz de la Peña, canónigo de Sigüenza. Fue canónigo en dicha ciudad y secretario de su señor, Juan Díaz de la Guerra. Murió en mayo del año 1797 y su testamento fue sumamente importante para Villanueva. En él decía, que fue él quien fundó, en 1773, una capellanía en la iglesia de San Pedro, con una pensión para poder enseñar las primeras letras, a los niños del pueblo y alrededores. Un dato relacionado que quisiera comentar, es que en el edificio de las escuelas del pueblo, aparece el mismo escudo. Esto indica que fue don Antonio el fundador de dichas escuelas en nuestro pueblo. Como curiosidad, hay una frase en latín en las escuelas, que infunde un poco de miedo. Dice así: Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. Cerca de esta casa, hay otro bonito escudo de la familia, de la Peña y Cachupín. En él se pueden ver un hombre barbado y con los ojos tapados, y a su lado dos tritones. En la parte superior destacan dos máscaras grotescas y otras dos cabezas juveniles. Los de la Peña fueron una familia que residió en este pueblo desde hacía siglos. En un extremo de la calle Alta, nos encontramos con el mejor palacio renacentista del pueblo. Su bella fachada, es similar al palacio de la entrada de Torme. Pero parece ser que dichas familias estaban emparentadas. En su fachada principal podemos ver una cruz potenzada con dos escudos a los lados y una bordura con un saludo angélico, Ave María gratia plena. El de la izquierda se ve una torre sobre ondas de agua, y su derecha el conocido escudo del Peral y el Lobo, de la familia Pereda. En el escudo de la derecha, 5 estrellas y 3 hoces. Armas de la familia Roza. Y en la otra mitad del escudo 5 flores de lis. Aquí hay duda por poder ser de la familia Arce o Porras, más común en el pueblo este último. En una esquina, vemos un sencillo escudo con unas llaves con cordel, 4 sotueres, 5 flores de lis y 5 estrellas. Es un escudo perteneciente a un clérigo de la familia de esta noble mansión. En la pared lateral, se pueden admirar unos magníficos y curiosos escudos con poco relieve. No se sabe muy bien a qué familias pertenecieron por ser muy complicadas de entender. Sí que parecen de origen eclesiástico, por el tipo de escudos tan elaborados y complicados. Desde luego, esta casona es una joya de la heráldica castellana.
En una casona con solana, frente al anterior palacio, nos encontramos con este bonito escudo, de complicado diseño. Está timbrado por un sombrero, del que penden los cordones entrelazados, de un cardenal de la Catedral de Santiago de Compostela. Encima una bordura con el lema, Veritas vincit, la verdad vence. Debajo del sombrero, entre los cordones vemos 3 cabezas. 2 de adultos y la central de un ángel. 2 personajes, amores, sujetan el cordón a cada lado. Les acompañan 2 infantes, uno en cada punta. En el centro del escudo vemos, en la izquierda, el castillo sobre la peña de los de la Peña, las 13 estrellas de los siempre importantes Salazar, un caballero con una vara, y un árbol con un lobo debajo de 3 torres. Junto al imponente escudo, una inscripción que reza así: al señor cardenal don Pedro de la Peña Salazar, fundador de esta casa mayorazgo. A su lado otra frase que relaciona la obra con don Vicente Antonio García de la Peña. En referencia a este acaudalado cardenal de Santiago, se sabe algo de él por su testamento en 1558. Dejó la gran herencia a varios familiares distintos, con la mala suerte que fueron falleciendo seguidamente, hasta llegar a su segundo sobrino, Juan de la Peña. A sus 3 sobrinas les dio 20.000 maravedíes a cada una, grandísima fortuna. A la iglesia del pueblo dejó 4.000 maravedíes. Al concejo 50 ducados para sus impuestos comunes, y otros 3.000 maravedíes, para la traída de la fuente del pueblo, de la que luego hablaremos. Gran fortuna que dejó a su familia y al pueblo, este rico cardenal don Pedro de la Peña. En una casa situada enfrente de la del cardenal, vemos este escudo. Contiene un águila con las alas levantadas y varias flores de lis debajo. Posiblemente las armas de los Díaz. Lo acompañan 3 torres almenadas y 4 bandas con una aspa. Este escudo es similar al de Ana Barona, viuda de Pedro Díaz Ceballos, y fundadora de la capilla derecha de la iglesia. Parece ser que esta es la casa donde vivió Ana Barona. Al morir fue heredada por don Francisco Barona, el capellán de la capellanía que fundó Ana Barona en nuestra iglesia. La renta anual de esta casa ascendía a unos 27 reales vellón, ahí es nada. Estos escudos en casas cercanas a la iglesia, corresponden a los Ruiz, Cachupín, y a los Cachupín Ruiz. Lo forman un águila con 2 cabezas, 2 bandas con 2 estrellas, un árbol, y un caballero con una lanza y 2 flores de lis, armas de los Cachupín. Esta última familia tiene sus raíces en Laredo y Limpias, pero estas armas son distintas. Seguramente una rama de la familia. En el catastro de Ensenada de 1752, se dice que esta familia tiene una casa en el barrio de Cantarranas del pueblo, de 24 varas de fondo por 8 de ancho. Adosadas, un huerto de medio celemín, y una huerta de celemín y medio. La renta de la casa era de 36 reales, y 25 maravedíes y medio. Como curiosidad, en la casa Torre de la calle Alta, hay varias inscripciones en la pared que ponen Pedro Ruiz, año 1762. No sabemos si pertenecen a dicha familia también.
En este escudo, podemos ver las conocidas llaves de San Pedro. Son símbolo de que aquí vivía un sacerdote. Según lo que hemos podido comprobar, estos escudos se repiten en la llamada Casa de los Capellanes de Torme, y en el enterramiento de la capilla de la iglesia, de nuestro vecino pueblo. En la inscripción de su tumba indica que se llamaba Pedro de Pereda, cura de esa iglesia, y beneficiario de Villanueva de Labrero, año 1596. Parece ser que tenía una casa en cada pueblo. Los escudos que acompañan son el Peral de Pereda y un castillo donjonado. En esta sección hablaremos de los escudos desconocidos a la fecha, pero que investigaremos en adelante para conocer su procedencia. Primero hablaremos del escudo de la capilla de la Epístola de la Iglesia. Debe estar relacionado con Ana Barona y su marido, Pedro Díaz Ceballos. Esta capilla está bajo la advocación de Nuestra Señora y de Santa Ana. Quiso Ana Barona en su testamento ser la única enterrada en ella. En otra casa del pueblo, en la calle Alta, encontramos estos escudos parejos, en los que vemos en parte de ellos, las azas de las armas de los Roza, y el peral de los Pereda. En una esquina de esta antigua casa, vemos otro pequeño y desconocido, con 3 bandas y 10 aspas o tueres. También nos encontramos con piedras sin escudos, por caerse o no llegar a ser aprobados por el rey. Otros de muy pequeño tamaño. Y algunos mal conservados. Como hemos visto, Villanueva fue un pueblo habitado por una nobleza hidalga de reseñar. Poseemos una riqueza artística e histórica, más importante de lo que siempre hemos pensado. La verdad es que siempre ha sido un pueblo que ha mantenido su población. Incluso, durante varios siglos. Tuvo más población que la vecina Villarcayo, para que veáis su importancia pasada. Antes de acabar, me gustaría hacer reseña de varias curiosidades sobre nuestro pueblo. Para que os hagáis una idea, en el catastro de Ensenada de 1754, Villanueva tenía 27 vecinos, 38 casas, 4 de ellas en ruina, y una casa concejo. No podía faltar una taberna, alquilada a Manuel de Linares. También había 3 clérigos, Pedro y Juan López de Frías, y Vicente García de la Peña. Había una casa hospital para los pobres. En 1754 aún no había escuelas, pero se fundaron a los pocos años, como hemos visto antes. A continuación, os pondré un listado de la gente que vivía en ese año del catastro de Ensenada. En este catastro, la población se dividió entre labradores, criados y pastores. Se hace referencia siempre a los hombres, debido a las consabidas costumbres machistas. Incluso se diferenciaba a las viudas, que muchas trabajaban de criadas, para mantener a la familia. En el catastro se describía, según el interrogatorio hecho por las autoridades, todas las posesiones de cada habitante. Animales, huertos, campos de labor, rentas, impuestos, etc.
Por último, queridos vecinos, quisiera sorprenderos con algunas curiosidades y misterios del pueblo. Primero, ¿por qué se decidió a cambiar el nombre oficial de Villanueva del Adrero a Villanueva la Blanca entre los siglos XIX y XX, después de tantos siglos llamándose así? Segundo, en el barrio de en medio, entre las casas de detrás de la bolera, aún se puede ver los restos de una vieja torre defensiva semiderruida. Tercero, porque a los naturales de Torme los llamamos judíos, y a los de Villanueva nos llaman calaveras. Cuarto, ¿sabías que en Villanueva hubo en un tiempo una casa hospital que recogía a los pobres y curaba a viajeros? Quinto, en Villanueva hubo más de 3 iglesias capillas en la Edad Media. Junto a la iglesia de San Pedro y la desaparecida ermita de San Andrés, también hay una casa en la que hay restos de lo que fue una iglesia en su interior. Séptimo, ¿sabéis que hay un beato natural de Villanueva? Se llamaba Nicolás Revuelta Pereda, hermano marista. Octavo, Villanueva existe desde hace más de 1000 años, según fuentes históricas. Noveno, ¿sabes que en el pueblo hay vestigios de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Acre, Orden de Malta? Esta orden luchó en las cruzadas junto a los templarios. Décimo, la fuente baja de la plaza era importantísima para todo el pueblo. Se ponía y donaba dinero para arreglarla entre todos. Se llamaba la Fuente del Cardo. Villanueva es el verdadero pueblo de las 3 mentiras. Ni es villa, ni es nueva, ni es blanca. Y encima, es el único pueblo de Burgos, con parada de metro, en el centro. Después de esta última broma, me despido. Espero que os haya gustado mucho este humilde reportaje. Y si queréis más información de lo hablado, pues nada, a seguir el blog del pueblo y su Facebook. Un abrazo a todos, y a cuidar y presumir del pueblito más bonito del mundo. Y lo mejor de todo, de sus gentes.